Bendiciones en este día. Mi nombre es Michaelin y es un gran privilegio para mí poderte compartir el día de hoy una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Voy a leerte un pasaje en Salmos 119 a partir del versículo 9 y dice: ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Aquí el salmista David se hace una pregunta: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Que obedeciendo su palabra. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros los jóvenes? ¿Qué consejos podemos encontrar tú y yo en las Escrituras? Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me llama mucho la atención porque dice que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo te pregunto en ese día, ¿cuántas veces tu mamá o tu papá te ha dado un consejo y tú lo has ignorado o simplemente te has hecho el que no es contigo? Yo muchas veces lo hice. Muchas veces me daban consejos y yo decía, no, soy muy joven para agarrar ese consejo. Pero sabes, una persona necia, una persona insensata es aquella persona que no escucha el consejo, que no escucha esa palabra que tal vez te dan diciendo no vayas por ahí porque te va a ir mal si vas por ese camino. Una persona necia, insensata, es esa que desprecia el consejo. Y me llama mucho la atención porque Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú, joven, ¿quieres ser sabio en tus caminos? Pues el principio de esa sabiduría está en tu temor a Dios. ¿Por qué yo te hablo esto en este día? Porque yo una vez fui una persona insensata. Una vez fui una persona que despreció el consejo de Dios. Sabes, cuando yo tenía entre 12 años, yo viví un tiempo con una tía cristiana y ella constantemente me hablaba de Dios. Ella siempre me estaba hablando de Dios y ella me decía: acepta al Señor, acércate a Dios. Y un día yo le dije: la verdad es que yo soy muy joven para ser cristiana. Yo aún quiero disfrutar mi juventud, yo aún quiero salir con mis amigos, quiero disfrutar. Cuando yo sea anciana, entonces yo buscaré de Dios. Eso le dije yo a esa tía que me hablaba de Dios. Y sabes, ahora me doy cuenta lo equivocada que estaba. Le doy tantas gracias a Dios porque Dios tocó a la puerta de mi corazón. Yo siendo aún joven, yo acepté al Señor cuando tenía entre 15 y 16 años. Yo tuve mi primer encuentro con Dios. Y desde ahí puedo decirte que Dios transformó mi vida. Y desde ese día que yo pude acercarme a Dios, Dios marcó mi vida de una manera muy especial. Yo diría que una persona insensata es aquella persona que desprecia el consejo de Dios. Ese consejo que muchas veces Dios te quiere dar por medio de una persona. En un tiempo atrás yo pensaba muy diferente como tal vez pienso ahora, porque ahora conozco la palabra de Dios y Dios me ha hablado por medio de su palabra. Pero en un tiempo atrás yo era una persona necia, era una persona insensata. Desde muy niña siempre he sabido, siempre me han hablado de Dios y siempre he sabido de que Dios existe, pero nunca le había tomado importancia a Dios. Dios estaba constantemente hablando desde muy joven, pero yo decía, es que ser cristiana es tan aburrido. Tendría yo que usar unas enaguas larguísimas que me lleguen a los tobillos, porque seamos sinceros, como jóvenes
queremos siempre andar tal vez muchas veces a la moda, lo que otros andan. Yo decía, si yo soy cristiana tendría que escuchar esa música aburrida que ellos escuchan. Pero sabes, estaba totalmente equivocada. Ahora me doy cuenta que ser cristiana es lo mejor que te puede pasar a ti. Conocer de Dios, acercarte a Dios es lo mejor que tú puedes hacer en tu juventud. Y así como Dios tuvo misericordia de mí y me atrajo a Él aún siendo joven, yo creo que tú también, tal vez tú dirás, sí, es que yo soy muy joven aún, yo quiero salir con mis amigos, quiero disfrutar. Sabes, yo creo que tú también te puedes acercar a Dios como un día yo lo hice. Y es que muchas veces vemos a Dios como un Señor que está allá en lo lejos, tal vez dando órdenes y castigando a esos que se portan mal. Vemos a Dios, como dicen acá en Costa Rica los ticos, como un aguafiestas. Pero sabes, el enemigo quiere que tú veas a Dios de esa manera. El enemigo quiere darte una mala imagen de Dios, como ese Señor que no te va a dejar hacer nada para tú ser feliz. Pero quiero decirte algo en este día. Dios es un Padre amoroso. Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser esa persona que cuando tú te sientas sola, cuando tú necesites un consejo, tú puedas acercarte confiadamente a Él y decirle, Padre, estoy pasando por eso, te necesito, Señor. Dios quiere que tú puedas acercarte a Él confiando en Él y en su palabra. Cuando estaba en el mundo, yo le reclamé a Dios. Sabes, yo iba a fiestas, yo me divertía como una joven, pero cuando yo llegaba a mi casa, cuando yo llegaba a mi cuarto en las noches, yo lloraba porque había mucho odio en mi corazón y mucha tristeza por muchas cosas que yo no entendía, por muchas cosas que pasé en mi juventud, en mi niñez. Y yo muchas veces culpé a Dios por todo lo que yo había vivido y estaba viviendo. Y yo le decía, ¿por qué tú siendo Dios? ¿Por qué si tú das la vida, tú permitiste que yo viniera al mundo? Si yo no entiendo para qué estoy en este mundo si no tengo ningún propósito. Y tal vez tú le has reclamado muchas veces esto a Dios. Tal vez muchas veces te has preguntado por qué yo estoy en este mundo. O sea, ¿por qué Dios permitió que mi madre saliera embarazada y diera a luz? Tal vez le has preguntado eso a Dios. Yo un día se lo dije y un día le reclamé muchas cosas a Dios. Yo estaba enojada con Dios. Yo le decía, yo no quiero saber nada de usted, porque por su culpa, por usted haber permitido que yo naciera, yo he pasado por tantas cosas y usted no ha impedido nada. Tal vez tú le has reclamado muchas cosas a Dios, pero sabes, una vez que yo vine a los pies de Cristo, yo me di cuenta por medio de su palabra, ya siendo cristiana y conforme han pasado los años, Dios me ha ido respondiendo cada una de esas cosas de las cuales yo un día le reclamé a Él y le pregunté. Y una de las respuestas que Dios me dio por medio de su palabra se encuentra en Salmo 139. Voy a leerte a partir del versículo 3. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Sabes, tal vez tú dices, es que Dios está muy lejos de mí. Dios ni siquiera está pendiente de mí. Pero aquí su palabra nos dice que Él está pendiente de todo lo que hacemos. Él está pendiente de nuestro sentar y de nuestro levantar. Su palabra dice que todos nuestros caminos le son conocidos. O sea, desde que tú estabas en el vientre de tu madre aún hasta la fecha, Dios ha estado pendiente de ti y de todo lo que tú haces y has hecho. Y te voy a continuar leyendo en el versículo 5. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber eso rebasa mi entendimiento
es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Aquí el salmista David nos dice que los pensamientos de Dios son tan grandes y tan sublimes que nosotros ni siquiera podemos alcanzar los pensamientos de Dios. O sea, Dios es tan grande y Dios tiene pensamientos tan lindos contigo que tú ni siquiera lo sabes ni vas a llegar a entender esos pensamientos. El versículo 7 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? ¿Sabes que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos hicieron fue salir a esconderse de la presencia de Dios porque sintieron miedo? En ese día Dios quiere preguntarte, ¿por qué huyes de Él? ¿Por qué te escondes de la presencia de Dios? Te pregunto en ese día, ¿cuántas veces Dios te ha hablado y tú has huido o no has prestado atención a ese llamado de Dios? La palabra nos dice que ni aun si nos fuéramos al fondo del mar, ni aun si subiéramos a los cielos, podríamos escondernos de la presencia de Dios. Tú no podrás esconderte de la presencia de Dios por mucho que huyas, por mucho que quieras esconderte de Él. Dios siempre está ahí viéndote, Dios siempre está ahí presente. El versículo 13 dice, tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Sabes, cuando yo leí eso, verdaderamente Dios tocó mi corazón, porque yo me di cuenta que aún yo estando en el vientre de mi madre, Dios tenía el control de mi vida. Dios me formó en el vientre de mi madre. El 14 dice, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy completamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. O sea, ahí donde tú te estabas formando en el vientre de tu madre, aún Dios ahí te estaba viendo y Dios mismo te estaba formando. Amén. Y sabes, me doy cuenta que aunque muchas veces en esos momentos yo le estaba reclamando a Dios muchas cosas, aún Dios en ese momento me estaba escuchando. Me doy cuenta ahora porque todas esas cosas que yo le dije a Dios y todas esas cosas por las cuales yo lo culpé muchas veces, Dios me ha ido respondiendo y Él me ha dicho, yo siempre te he amado, yo siempre he estado ahí para ti. Y eso es lo que Dios quiere decirte en este día, Dios siempre ha estado para ti. Aunque tal vez hay momentos en los que te has sentido sola o solo, quiero decirte que Dios ha estado presente aún en los peores momentos de tu vida. Quiero leerte un poema de Russell Kerfer, si puedes buscarlo y leerlo un día con tiempo. Yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. A mí me llamó mucho la atención este poema y dice así, eres quien eres por una razón, eres parte de un plan minucioso, eres criatura singular, diseñado, hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón, errores no comete Dios, te entretejió en el vientre, no eres una ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer, a quienes tienes por padres, Él eligió. Pese a cómo te sientas por ello, de acuerdo con su plan, los escogió. Del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir, lo permitió para formar tu corazón. Eres quien eres por una razón, la vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor, la verdad, hay un Dios. Yo creo que hay un Dios que te está llamando en este día
Y sabes, a Dios no le sorprendió el que tú hayas nacido. Es más, Dios lo estaba esperando, Dios estaba esperando ese día, ese momento. Y aún a tus padres, aunque tú digas, pero es que mis padres, yo no creo que Dios haya escogido a mi mamá o a mi papá. Si mi papá es un borracho, ¿cómo Dios lo escogió? Quiero decirte que aún a ellos Dios los escogió para que fueran tus padres. Y es que Dios tiene el control de cada detalle de nuestra vida. En el Salmo, donde estábamos leyendo, Salmo 139, versículo 16, dice: con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban escritos en tu libro. O sea, todos los días de nuestras vidas, Dios ya lo había escrito. O sea, que a Dios no se le ha escapado nada de tu vida. Entonces yo quiero instarte en este día que si tú sientes ese llamado, no ignores la voz de Dios, que tú puedas acercarte confiadamente ante Él. Si tú quieres aceptar al Señor en ese día, te invito a que hagas esa oración. Señor Jesús, en ese día te abro las puertas de mi corazón y de mi vida para que seas tú, Señor, habitando en ella. Te reconozco, Señor, como mi único Señor y Salvador. Y creo, Señor, que de ahora en adelante yo puedo caminar contigo. Te invito, Padre, a que seas parte de mi vida, Señor, y que seas tú el que guíe mis caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito y te invito a que puedas seguir adelante en el camino del Señor, esforzándote. Y espero que este video, esta palabra, haya sido de gran bendición para tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos.